Bienvenidos y bienvenidas a la unidad número 3, denominada Redes Sociales y Multimedia Poder Comunicacional, en este módulo denominado Módulo de Comunicación. El objetivo de esta unidad es brindar un panorama actual del debate conceptual sobre comunicación digital y política en el Ecuador y en el mundo, considerando el avance que ha tenido la derecha en el campo de batalla de las redes sociales. Esta unidad denominada redes sociales tiene como un objetivo principal la apuesta de la unidad, en este caso de la militancia del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, para que pueda conocer las nuevas tecnologías y las estrategias que hoy por hoy se manejan en las redes sociales. Conocer cuáles son los principales desafíos y de estos desafíos conocer sus experiencias desde la comunicación comunitaria. Además, reconocer el campo de batalla de la disputa, del sentido comunicacional y cómo usar las últimas herramientas tecnológicas para hacer de la contienda electoral menos asimétrica a propósito de las elecciones venideras. ¿Qué es lo que nosotros denominamos como política y guerra digital? Para nosotros, mejorar el conocimiento sobre la comunicación digital y la actuación en redes sociales para fortalecer una línea política, en este caso fortalecer el movimiento de unidad plurinacional Pachacutic, es fortalecer los derechos sociales que se ven amenazados por la desinformación, por las campañas de desprestigio que existen en las redes sociales, los denominados fake news y la manipulación de datos ciudadanos. Es decir, cómo la oposición, cómo las organizaciones, en este caso antiderechos o de extrema derecha, eh, posicionan noticias falsas para detrimento de, en este caso, de eh, los preceptos ideológicos de la unidad del movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti. Es importante entonces en esta unidad cómo vamos a ir viendo cómo funciona, por ejemplo, el Big Data y cómo una noticia se hace viral eh, en las redes sociales, tanto como una técnica que se denomina rumorología, y vamos a conocer también cómo Google y Facebook están disputando a los medios de comunicación tradicionales al ser Facebook y Google los principales fuentes de acceso y difusión de la información y su influencia en la construcción de las audiencias y de las preferencias que tiene la audiencia. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a aprovechar estas nuevas tecnologías y delimitar nuestra audiencia para que nosotros podamos generar resultados en esta comunicación de manera horizontal, pero además fidelizando a nuestras comunidades y a nuestros territorios. Por lo tanto, conocer las herramientas digitales es imperioso y creemos que imprescindible para toda campaña política y para todo programa político de un colectivo o de una organización política. Esta unidad también abordará lo que implica la construcción de noticias falsas, los delitos digitales y cuáles son los impactos en la democracia. Es decir, cómo las noticias desde la desinformación y el discurso del odio alimentan el fascismo y socavan la democracia. Eh, Recordemos que este país viene atravesando dos paros nacionales muy fuertes, históricamente otros paros, pero los dos últimos paros, 2019 y 2022, que han generado discursos de odio, han alimentado ideologías de extrema derecha, fascistas, racistas. Entonces también aprenderemos a identificar y a contraatacar y denunciar estas prácticas en las diferentes redes sociales. Vamos a ejemplificar, por ejemplo, cómo son las experiencias y el tratamiento de estos temas, es decir, cuáles son los mejores ejemplos que hemos visto y cuáles son las técnicas que funcionan para abordar y revelar, digamos, y denunciar las fake news que se dan en el campo digital. Generar narrativas, estrategias, formatos, lenguaje, construir guiones y establecer estética, es decir, fortalecer un branding de los canales digitales, tanto comunitarios como los canales digitales, para que en este caso la línea comunicacional esté fortalecida.
Nuestro objetivo de este módulo es aprender a crear mensajes efectivos para las redes sociales, conocer las reglas de contenido de cada red social, cuáles son los formatos adecuados y cuáles son las estrategias que pueden impulsar a la movilización en los territorios y, por qué no, dentro del movimiento. Una de las herramientas importantes que veremos nosotros en este módulo es la escucha social, que es el monitoreo de redes como un recurso imprescindible para la batalla digital en la política, que la escucha social nos permite analizar las reacciones, el análisis de sentimientos de los usuarios y hacer un mapeo de las discusiones, los comentarios y cuáles son el número de compartidos, por ejemplo, más relevantes en las diferentes plataformas en tiempo real y de diferentes temas. Entonces, esto nos permite orientar nuestras acciones en las reglas digitales, en las redes digitales, con el objetivo de abordar los principales contextos y fundamentos del monitoreo. Esto a partir de la construcción, digamos, de lo que conocemos como el Big Data. Como habíamos mencionado, parte de esta unidad es reconocer cómo se construye una noticia falsa y cómo se cae en esa dicotomía de la verdad y la mentira. Es decir, vamos a identificar cómo se construye una noticia falsa para poder denunciarlas. Eh, y una de las características es cómo se cae en esta dicotomía de verdad y mentira, resaltando una visión específica de un hecho, solo una visión específica de un hecho, y por lo tanto esa visión específica lo que hace es generar una expectativa y una actitud determinada y motivada a una reacción en un público específico. Por lo tanto, estamos hablando de que también hay una selección del lenguaje que se utiliza, del vocabulario que se utiliza y de la forma en que se diseña el producto para resaltar esa visión del hecho y esperar un resultado de un público de acuerdo a el lenguaje utilizado. Entonces siempre estamos pensando en que estas campañas de fake news son avalanchas de información no contrastada que generan justamente opinión pública que tienen una matriz de opinión para desinformar. Eh, Nosotros estamos viendo en la unidad número 1, habíamos visto sobre todo el tema de la interculturalidad. En este caso, por ejemplo, en los fake news topan mucho, por ejemplo, el tema de migración, el tema de género, y eso es importante conocerlo para poder denunciarlo. De ahí que la importancia para contrastar los hechos es que las audiencias eh, tengan unas posturas mucho más críticas de los mensajes y de los contenidos que reciben. Si bien es cierto, es difícil corregir las creencias motivadas por cada una de las personas, tanto religiosas como culturales, los mensajes suelen calar siempre en aquellas audiencias no situadas en los extremos de las posturas siempre, ¿no? Es decir, la desinformación afecta siempre a los medios de comunicación porque por la facilidad, digamos, de caer en la publicación de informaciones falsas. Por eso es importante contrarrestarla. De alguna manera la desinformación llama la atención y al ser sensacionalista gana muchos clics, gana mucha viralidad y se comparte sobre todo en redes de mensajería instantánea como WhatsApp. Y esto lo que hace es generar, incrementar la desconfianza para una institución, para un medio de comunicación y para, en este caso, una organización política. Por eso es importante desmontar esto. Ya en el campo de la batalla política, las redes sociales nos sirven para posicionar a una organización política en territorio. ¿Qué nos permite las redes sociales? Es la difusión de las acciones de la organización política en territorio y la réplica de productos y mensajes diseñados y ejecutados como comunicados, como boletines, como batería de memes, como batería de redes sociales, B-rolls, agendas mediáticas, entre otros. Eh,
La capacitación continua de los equipos, en este caso quienes llevan la comunicación o de los equipos de comunicación, es importante para hacer un seguimiento y un monitoreo del cumplimiento de la estrategia de comunicación digital. Por lo tanto, esta unidad es importante en el sentido de que vamos a crear redes de comunicación digital a partir del fortalecimiento de la organización política. ¿Qué es lo que busca esta unidad de comunicación? Es la conectividad, es decir, la conexión con la sociedad, con los territorios, es decir, con la comunidad. ¿En qué creen las personas? ¿En qué creen? Por lo general, la gente no cree en políticos, no cree en organizaciones políticas, lo que cree es en causas. Y es ahí donde nosotros debemos apuntalar comunicacionalmente, fortalecer las causas y ser el puente de esas causas como una organización política. Bien, ¿cuáles son las estrategias para entender estas causas? Eh, si bien es cierto, es importante hacer un mapeo y un barrido en el territorio, siempre es importante eh, eh, proponer soluciones a los efectos de las causas, ¿no? Es decir, hacer una suerte de compromisos para arreglar estas causas que están generando, es decir, lo que la gente se queja de un problema. Las redes sociales en este caso pueden ser un gran filtro para reconocer, un gran barrido para reconocer cuáles son las problemáticas en un territorio y cuáles serían las posibles soluciones. Esta es la unidad número 3 de comunicación y les doy la más cordial bienvenida. Espero verles en la clase y mi nombre es Santiago Cadena y cualquier duda estaré a sus órdenes. Bienvenidos y bienvenidas.